Buenos días. Me llamo Juan Ignacio Ruiz Peris y soy catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia. El decanato me ha pedido que realice este vídeo para el ciclo La Facultad de Derecho Responde sobre el derecho a la competencia y el coronavirus. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que no todos ustedes tienen conocimientos previos sobre lo que es el derecho de la competencia. Obviamente no es este ni el momento ni el lugar como para iniciar el estudio del mismo, pero sí quiero que conozcan los que no lo saben algunas claves que nos van a permitir ver en qué medida el derecho de la competencia puede o no ser útil a los efectos de atajar algunas de las prácticas que preocupan a la sociedad española en estos momentos. Miren ustedes, el derecho a la competencia es un derecho que se aplica ex post, es decir, después de que suceda los hechos, a través de un procedimiento prolongado y bastante garantista. Esto en principio es bastante problemático para utilizarlo frente a conductas de carácter especulativo, temporal, que aprovechan rupturas de mercado que se producen en momentos concretos y que no van a tener más duración, ¿de acuerdo?, aunque sea dramática, que unos cuantos días o unas cuantas semanas. Por lo tanto, el derecho a la competencia en principio no está diseñado tanto para esto como para atender o atajar conductas que tienen una cierta duración en el tiempo. Bueno, los instrumentos regulatorios, que son la alternativa, es decir, los instrumentos a través de normativa, de nueva normativa aplicada en el estado de alarma que nos encontramos ahora, son instrumentos que pueden ser más útiles que el derecho de la competencia para perseguir conductas de carácter especulativo que tengan un plazo temporal limitado. Dicho esto, hay que tener en cuenta también que el derecho de la competencia tiene tipos tasados, ¿verdad? Es decir, nosotros dentro del derecho a la competencia distinguimos en derecho de defensa de la competencia y derecho de la competencia desleal. Pues bien, en el ámbito del derecho de defensa de la competencia, los tipos son muy tasados y en el caso de la competencia desleal también lo son, pero existe una cláusula general que es el artículo 4 de la Ley de la Competencia Desleal. Bien, esta cláusula general no tiene interés porque verán ustedes que luego puede estar conectada con otro artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, que es el 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, que habilitaría a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a perseguir conductas que pudieran inscribirse dentro de la cláusula general de actos contrarios a la buena fe y evidentemente conductas como los precios abusivos lo son, ¿de acuerdo?, y que pudieran afectar al mercado, que es la exigencia, y afectar al interés público. Ambas exigencias se producirían en el caso de los precios excesivos o de los precios abusivos, ¿de acuerdo?, en el ámbito del artículo 3. Esto permitiría que se pudieran aplicar por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y de las autoridades de competencia de las comunidades autónomas en aquellos lugares en los que existen, como el caso de la Comunidad Valenciana, se pudieran aplicar a través del artículo 3 LDC todos los medios de carácter público en la persecución de conductas de carácter abusivo en este ámbito, sin que tengamos que utilizar los dos tipos principales de la Ley de Defensa de la Competencia, que son los acuerdos y prácticas concertadas, que nos exigen probar que existe un acuerdo o una práctica concertada, o el abuso de posición de dominio, que nos exige probar que existe una posición de dominio. Es más, la utilización de la cláusula general del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal nos evitaría tener que aprobar también la existencia de una situación de dependencia del artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal, bastante improbable en esta situación. Por lo tanto, la vía del artículo 4 y el artículo 3 es la que parece más expedita, 4 de la Ley de Competencia Desleal y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, la que parece más expedita para facilitar la actuación de las autoridades de competencia y la utilización de sus medios de carácter público en la persecución de conductas como pueden ser los precios excesivos o abusivos.
Dicho esto, vamos a entrar propiamente en lo que es el coronavirus y el derecho de la competencia, las relaciones entre el coronavirus, esta situación excepcional, y el derecho de la competencia. Pues bien, estas no se limitan exclusivamente al tema de los precios abusivos, de los que he hablado hace un segundo y de los que volveré a hablar con posterioridad, puesto que va a ser el tema central que voy a abordar en esta intervención. Pero el derecho a la competencia, vuelvo a repetir, tiene otras conexiones con el problema del coronavirus. La primera tiene que ver con las ayudas públicas. La Comisión Europea ha establecido una prórroga de plazos para la devolución de ayudas públicas y también para unos requisitos de flexibilización de los requisitos de concesión para los estados nacionales. Por lo tanto, estamos ante una situación, una política de flexibilización por parte de la Comisión Europea en materia de ayudas públicas respecto a las empresas. En segundo lugar, quiero destacar también las cuestiones relativas a la cooperación interempresarial, ya sea esta de carácter horizontal, es decir, entre competidores, ya sea de carácter vertical, es decir, entre empresas que se encuentran en niveles distintos del sistema de producción o de la cadena de producción. En estos casos, esta cooperación que esté justificada por el tema del coronavirus, es decir, por investigar o trabajar conjuntamente para producir elementos que sean relevantes para atajar la pandemia y para ayudar, está plenamente justificada, ¿de acuerdo? Y además, los intercambios de información necesarios para obtener este tipo de fines son perfectamente legítimos. De hecho, la Comisión ha establecido que va a realizar una interpretación flexible de las directrices horizontales y verticales en esta materia, ¿de acuerdo?, que permitirá que los supuestos de cooperación autorizados sean contemplados en los supuestos de COVID-19, cuya finalidad sea atajar y proteger contra el COVID-19 de una forma mucho más flexible. Esta flexibilidad no implica que en un momento determinado estén justificados los cárteles de precios de crisis que han sido reclamados por alguna parte del sector agrícola, ¿de acuerdo? En ningún caso pueden los operadores o las asociaciones empresariales reclamar la fijación de precios mínimos o fijar ellas los precios mínimos de determinados productos o servicios. Esto hay que tenerlo en cuenta, no hay cambios en ese aspecto. En tercer lugar, hay también la lucha contra las posibles prácticas concertadas en sectores como el ámbito financiero, que obstaculicen, como sucedió al principio de la concesión de premios de crédito ICO, la concesión y la llegada de los mismos a través de la exigencia de precios de adquisición de seguros de vida cruzadas. Miren, en estos casos el ICO ya los prohibió en una acción regulatoria, ¿de acuerdo? Prohibió este tipo de prácticas y demuestra que en ocasiones pues, las conductas los instrumentos regulatorios son más rápidos en ocasiones que los instrumentos de competencia en estas situaciones de carácter excepcional. Pero quiero centrarme precisamente en la cuestión de la lucha contra los precios excesivos, que es quizá la que más preocupa a la sociedad española. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no se puede dar una respuesta única a la cuestión de los precios excesivos y de cómo atajarlos. Hay diferentes escenarios de incrementos de precios para empezar, y no todo incremento de precios puede ser calificado como precio excesivo. Es decir, hay elevaciones de precios en estos momentos que pueden producirse por efecto de la acumulación de costes derivados de la escasez de productos o del incremento de costes logísticos o incluso de la falta de posibilidad de recoger derivada de la falta de trabajadores del campo en estos momentos, sin un incremento relevante del margen del distribuidor final. Y en estos casos, aunque los precios suban, no podemos considerar que nos encontremos ante precios excesivos o abusivos. Es lo que está sucediendo en muchos casos con el pescado o con la fruta y la verdura, en la cual realmente no se puede reconocer que haya precios abusivos o excesivos, aunque efectivamente hay incrementos de precios. Pero puede dar lugar también a supuestos de precios excesivos o abusivos por motivos diversos. Hay que distinguir, en mi opinión, tres escenarios distintos, porque las medidas que podemos adoptar para atajarlos van a ser distintas en cada caso.
El primer escenario serían los productos respecto de los cuales se puede controlar el precio de adquisición a productores nacionales o internacionales por compras masivas, ¿no? Por ejemplo, lo que viene de China, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las mascarillas higiénicas, de las mascarillas quirúrgicas y de las soluciones de hidrogel sanitario, en las cuales o hay una producción nacional o la va a haber en breve. Estamos hablando de 60 millones de nuevas mascarillas del grupo Mondragón, estamos hablando de algunas compañías del sector de la perfumería que están produciendo hidrogel sanitario, estamos hablando de una producción que es controlable a nivel nacional. En estos casos, efectivamente, y como veremos la Comisión Interministerial o Gobierno ya ha actuado en esta línea, en estos casos cabe la regulación de precios máximos. Con carácter, vuelvo a repetir, temporal y limitado a esta situación de crisis. Es decir, cabe la regulación de precios máximos, que además no es una regulación de precios mínimos o una regulación de precio fijo. Es decir, deja un margen de competencia, claro, por debajo de los precios máximos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no supone la eliminación de competencia en el sector. Aquí esta medida puede ser efectiva y como veremos después, se ha adoptado ya para el caso de las mascarillas quirúrgicas, ayer mismo. En segundo lugar, productos de mayor nivel tecnológico fabricados en el extranjero, en general protegidos por patentes, en un contexto de venta especulativa de productos sanitarios y fármacos en un mercado internacional que las economías más ricas tienden a acapararlos vía precio. Estados Unidos y Alemania están comprando masivamente determinados productos porque piensan que en el futuro pueden ser útiles de cara al tratamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunos de ellos pues también están comprando masivamente determinados productos que son más difíciles de localizar o simplemente evitan que se exporten los suyos porque los tienen las fábricas en sus países y no nosotros. Este es el caso de los test, de los diferentes tipos de test, el caso de las mascarillas FP2 y FP3 y el caso de productos existentes respecto a los que se investiga su utilidad como cura, que es los retrovirales o la antimalaria. Respecto a estos casos, el sistema de regulación de precios no ayuda en absoluto. No ayuda en absoluto por razones obvias, porque lo que puede dar lugar es al desabastecimiento. Por lo tanto, lo que en el escenario anterior puede ser útil, en este escenario lo es menos o no lo es, ¿de acuerdo? Habría que entrar aquí con medidas, como puedan ser en su caso las medidas de licencias de patente obligatoria previstas en el artículo 90 y siguientes de la Ley de Patentes respecto a los productos protegidos por el sistema de patentes, en caso de precios abusivos, vuelvo a repetir, en caso de precios abusivos, que es lo que estamos tratando aquí, ¿de acuerdo? O la persecución de esos precios abusivos a través del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia en relación con el 4 del LCD, porque efectivamente los precios abusivos son una conducta contraria objetivamente a la buena fe, que es lo que exige el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal. Y desde luego, en una situación como la actual, pueden afectar al interés, de su dimensión y de la importancia de la conducta, pueden afectar al mercado y pueden afectar al interés público sin ninguna duda. Por lo tanto, aquí tendríamos estos medios que podrían ser útiles de cara a la persecución de este tipo de conductas. Y por último, el tercer escenario es un escenario que de momento no es actual, pero que es previsible en un plazo mayor o menor. Esperemos cuanto más breve mejor en cuanto a la parte buena y que no se produzca nunca respecto a la parte mala, que es el de los posibles monopolios futuros vinculados a patentes, abuso de posición de dominio, es decir, los posibles monopolios futuros de vacunas o de tratamientos. Hay que distinguir entre vacunas y tratamientos. En el caso de los tratamientos, hay algunos laboratorios a nivel global que están trabajando en cooperación abierta. Normalmente en estos casos no habría problemas luego de precios abusivos. El problema se podría plantear en los tratamientos sacados por algún laboratorio. Recuerden ustedes el famoso virus de la hepatitis B, espero no equivocarme, si no recuerdo si era la B o la C, perdonen ustedes recuerden ustedes el famoso tema y los costes salvajes que en un momento determinado se plantearon para los tratamientos. Por lo tanto, tendríamos una posible situación de este tipo y luego el tema de vacuna o vacunas
Pues depende también lo mismo. Es decir, puede que se produzcan una sola vacuna, puede que haya varias vacunas y haya competencia en el mercado de vacunas, y podría producirse una situación de monopolio a lo mejor temporal, en la cual cupiera la aplicación de las reglas de uso de posición de dominio del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia o del artículo 102. Hay una corriente de la Escuela de Chicago que muy monetarista, muy ocupada exclusivamente en algunas cuestiones, que ha denostado la aplicación de los precios excesivos, de las conductas abusivas por precios excesivos en Europa, o de las monopolísticas por precios excesivos en Estados Unidos. En mi opinión es completamente equivocado, ¿de acuerdo? Y desde luego la comisaria Vestager ha dejado muy claro que la tendencia en el ámbito de la Unión Europea es precisamente a la utilización en su caso, de las conductas, de la prohibición de las conductas abusivas, también en el caso de los precios excesivos que no tienen carácter exclusionario, sino también explotativo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo determinar la existencia de un precio excesivo? Bueno, esto es un problema en el que no les puedo dar una solución mágica. Ya, si la tuviera, probablemente me darían el Nobel. Simplemente quiero darles 3 criterios que pueden tomar ustedes en consideración a la hora de valorar si un precio puede ser excesivo o no. En primer lugar, una alteración radical del margen respecto al histórico, ¿de acuerdo? No basta cualquier alteración, tiene que ser una alteración radical del margen respecto al histórico. En segundo lugar, que se produzca en un contexto no justificado por el incremento de costes. Y en tercer lugar, que sea reconocible prima facie, es decir, a primera vista, como especulativa, que salte a la cara. ¿De acuerdo? En estos casos podemos claramente decir, o normalmente decir, que nos encontramos ante la existencia de un precio excesivo o abusivo. Bien, ¿cuáles son las soluciones a estos problemas especulativos, aparte de lo que hemos indicado ya? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las soluciones que se están dando? Las que se deben dar y las que se están dando. Respecto a las que se deben dar, hay que recordar que la solución a los problemas especulativos en un periodo excepcional, como es el periodo de alarma, debe de ser dada a través de instrumentos que tengan un carácter temporal limitado y solo para el periodo, evidentemente, del estado de alarma. Tiene que ser realizada de modo proporcionado, ¿de acuerdo? No se trata de prohibir por prohibir, ¿de acuerdo? Y tiene que estar justificado en el interés público de la atención de la salud de los ciudadanos en la pandemia. Estas son las líneas fundamentales. El derecho de la competencia y en particular las autoridades de competencia pueden y deben coayudar en esta materia utilizando los instrumentos legales a su alcance y en particular dando contenido al tan injustamente denostado artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. Hoy voy a hablar de un instrumento regulatorio y de lo que en estos momentos la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia está haciendo al respecto. El instrumento regulatorio es el que se ha producido a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. La orden SND-354-2020, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19, habilita a la Comisión, que ya existía previamente, no es de nueva creación, para que pueda fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y otros productos sanitarios mientras dure la situación excepcional. Bien, esta orden podría en un momento determinado plantearse que en cuanto afecta la competencia, de acuerdo a fijación de precios, en particular de precios máximos, de acuerdo, no sería un instrumento normativo de rango suficiente de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Defensa de la Competencia. Creo que este no es el caso, ¿de acuerdo?, en cuanto que deriva de normativa específicamente habilitadora desde el Real Decreto de declaración del estado de alarma con su anclaje constitucional a la ley orgánica, ¿de acuerdo? Aquí, por tanto, creo que habría cobertura para que efectivamente esta orden. De todas maneras, sería conveniente, creo que un Real Decreto Ley amparara este tipo de conductas. Creo que sería deseable, ¿de acuerdo? La Comisión Interministerial, el precio de los medicamentos en estos casos, ¿de acuerdo?
La primera medida ha sido la de las mascarillas quirúrgicas a 0,94 euros. Y se anuncia la posibilidad de las mascarillas textiles de producción nacional o importación suficiente, siempre que haya un problema de precios abusivos, y los problemas, como vuelvo a repetir, de hidrogel, que sería la tercera opción, que en un momento determinado podría utilizarse en el mercado, como hemos indicado antes. Parece que en principio no hay problemas, pero si los hubiera, evidentemente también podría hacerse. Por último, simplemente decirles que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha creado un link especial que es covid.competencia@cnmc.es. Repito, covid.competencia@cnmc.es, al que se pueden solicitar o se puede dirigir cualquier ciudadano, cualquier empresa, para cualquier institución de carácter público, para denunciar una posible infracción de las normas de la competencia y en particular en materia de precios excesivos. Muchas gracias, mucha suerte para todos y espero volverles a ver pronto.